capítulo 15, del 22 hasta el final. Versículo 22 al final. Ya no me acuerdo a quién le toca el resumen. ¿Será Sergio o Samuel o Iván o Rigoberto, Víctor Armando? No, yo no lo tengo, hermano Roberto. Ya uno se zafó, uno que se zafa. ¿Quién más se zafa? Manchando menos. La vez anterior la dio Samuel, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos leyendo y revisando. Vamos a empezar entonces otra vez con el versículo 22 en adelante. Bueno, Alex, si nos hace el favor de leer del Sí, 22 señor. al 33. Ya va yo a que me Hacer ponga el aquí. resumen. Estamos en el Romanos capítulo 16, ¿verdad? 15. Ah, en el 15. Espera un momentico, aquí estoy. Ajá. Desde el 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok. Cuando llegamos a esta parte de la carta a los romanos, es bastante claro o pleno que la parte de la enseñanza ya ha terminado. Está hablando ahora ya de planes futuros, está hablando de las condiciones específicas o detalles de las actividades, pero no necesariamente de doctrina, ¿verdad? La parte doctrinal ya se ha explicado, la parte de unir a los judíos con los gentiles en cuestión del cristianismo está claro, el proceso de trabajar está bastante claro, y cuando empieza el versículo 22 está refiriéndose a lo que había estado haciendo durante todo este tiempo en el capítulo 15 al final, que es de predicar el evangelio donde era necesario que se predicara, buscando siempre gentes para convertir. Pero aquí ya se ve y les explica que por eso no había ido a Roma antes, pero que quería ir a Roma. Y Pablo piensa que va a ir a Roma en camino a España, ¿verdad? Pero Dios tiene un lugar mejor para él, España. ¿Cuál es? ¿A dónde va a ir en vez de España? A Roma. No, él dice, en camino a España voy a pasar Al cielo. por Roma, pero al cielo, claro. ¿Qué es mejor, ir a España o al cielo? Al cielo. Al cielo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Inclusive Henry también está de acuerdo, ya dijo que el cielo está Amén. mejor para ir. Hermano, me parece que ahí Pablo, después que se ha dedicado a predicar el evangelio, lo ha explicado, como que empieza como a pensar en organizarse,
pero en esa parte de organizarse dice que lo hace con gozo. Y corrige yo creo que él está pensando también en las iglesias con deficiencia. Entonces, como que él tenía mucho tacto, mucho tino para poder descubrir en qué ver. Es que, mire, hermano, una persona puede ver una deficiencia en una iglesia, pero solo la ve, o puede murmurar algo. Pero Pablo, que él tenía el aspecto de como que de llegarle al punto de las cosas. Y en eso yo creo que tenía la misma forma de hablar de Jesucristo, o aprendió bien de Cristo. Bien. Sí, no hay duda que Pablo había, quizás la mitad de su ministerio había sido evangelizar y abrir y poner y establecer iglesias. Y a partir del capítulo 14, la mitad de ese capítulo de Hechos, había decidido regresar a confirmar las iglesias, a organizarlas, a establecer ancianos y diáconos. O sea, tiene dos fases primordiales de trabajo. Una es de evangelizar y establecer iglesias, y la otra es de confirmarlas, organizarlas y poder dejarlas trabajando como debe de estar. Entonces esa es la función de él, y aquí estamos viendo que ya está más bien al cuidado de corregir, de organizar, de preparar las iglesias para que estén funcionando de una forma mejor, ¿verdad? Obviamente, ya refiriéndose a la resolución de problemas. Aquí hay problemas muy graves de relaciones humanas, de problemas de discriminación, ¿verdad? De separaciones de ese tipo, de peleas, igual que Corinto, igual que en cualquier otro lado. Pero aquí, y la razón por la cual está yendo a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos eso, está en el Hechos capítulo 20, cuando él va rumbo a Jerusalén, se para en Mileto para hablar con los ancianos de Éfeso, porque va en camino a Jerusalén, está llevando la ofrenda de los de Acaya, los de Tesalónica, los de Atenas, cuando él estuvo ahí en Hechos 17, 16, 18, etcétera, cuando estuvo con ellos allá, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde recoge la ofrenda que va a llevar a Jerusalén, y sabemos que cuando llega a Jerusalén se va a encontrar con problemas tremendos, ¿verdad? Quizá aquí ya está escrito desde Jerusalén, pero no, dice el siglo 25, pero voy a Jerusalén para el servicio de los santos, ¿verdad? Entonces, pues Macedonia y Acaya, que es Tesalónica, por ejemplo, está en Macedonia, y Acaya, Atenas está en Acaya, Corinto está en Acaya, han tenido bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces él decide llevárselos, y entonces después de eso va a ir a España. Y lo que estamos viendo también es la forma en que la iglesia tiene su independencia congregacional organizativa, pero también tiene una común unión a lo largo intercongregacional. No hay una separación total, absoluta, sino hay todavía una situación especial, y es el punto de las misiones y el punto de la benevolencia. Son dos aspectos específicos donde el trabajo es intercongregacional, ¿verdad? El trabajo misionero y el trabajo de benevolencia. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Los que han recibido la enseñanza espiritual, que son los que están dando la aportación material. ¿Se fijaron? ¿No están recibiendo espiritual? Están aportando material. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo que está pasando aquí, ¿verdad? Mira que lo importante, hermano, lo importante en este caso no es tanto que la gente tenga dinero, sino llegarle al conocimiento. Entre más conocimiento y más... porque hay personas que entienden de que... Es que, mi hermano, yo siento que, por ejemplo, hay una enseñanza, por ejemplo, un católico tiene una enseñanza que incluso hasta le llaman limosna, pero no saben que es algo en acto de adoración, que usted en ese acto de la ofrenda adora a Dios. Y entonces, pero este conocimiento no se lo da, no sé, yo siento de que ninguna de los tipos religiosos que hay en este mundo tienen este sentido como un acto de adoración, porque es parte de la adoración.
Entonces, entonces ahí donde hablamos en otra clase, cuando construimos la verdadera construcción del verdadero edificio, del verdadero, donde mora Dios, pues. Y es que eso no lo vamos a encontrar en ninguna, y es de eso que a veces tenemos que darle gracias a Dios que pertenecemos a la única y verdadera iglesia de Cristo. Amén. Bueno, aquí nos damos cuenta, fíjense bien, no habla de cantidades, ¿verdad? No habla de cuánto dinero se mandó, qué es lo que se estaba mandando, sé qué es, no sabemos si eran legumbres, ¿verdad? O carne molida, o quién sabe qué sería, me imagino que sería moneda, ¿verdad? Pero la cosa es que dice que los de Acaya y los de Macedonia, cuando estudiamos 2 de Corintios, era la gente pobre, que dieron más allá de lo que tenían y que eran los más pobres. Entonces, no habla de cantidades, habla del esfuerzo del corazón. El esfuerzo del corazón, esa es una ofrenda aceptable, que el mismo Jesús lo dijo, ¿te acuerdas? La que tenía 2 blancas, Sí, sí. había dado más, ¿no? Había dado más. Hermano, Dígame. hermano, ahí había una palabra bien importante, hermano, que hay que definirla bien. Esa parte abundaron, dice, en generosidad, ¿va? Generosidad. Esa parte yo creo que es la parte especial, que cuando una gente es generosa, da no de lo que le sobra, sino de lo que es de él, o sea, de lo que, como dijera, de lo más precioso que tiene, pues. Entonces, entonces aquí, por ejemplo, y aquí podemos ver la sombra en el Antiguo Testamento, que a Dios les decía que cuando hicieran cuando en el templo trataran de hacerlo mejor. Y el ejemplo que tenemos también en Abel, que le gustó la ofrenda de Abel porque venía más del corazón. Allá está la sombra, cómo era que se daba, y aquí nosotros la cumplimos en una forma más real, ¿verdad? Porque va del corazón esa generosidad. Entonces, cuando la gente aprende a ser generoso, entonces es ahí donde está el cambio en el corazón. Pienso que así es, y ese ejemplo es bonito de los Macedonia y Acaya. Entonces, tenemos ya hay un detalle de la función de la iglesia, ¿verdad? Está la función de evangelización, está la función de edificación y está la función de benevolencia. Amén. ¿Verdad? Ahí las tres, ¿no? Y Hermano, las tres tienen que ver con el corazón. Sí, dígame, hermano. Hermano, cuando yo leo esto, yo puedo darme cuenta de algo, que el apóstol Pablo, él tenía ese anhelo de ir a Roma, pero como que él le daba más auge, le daba más espacio al campo de evangelización, al campo misionero. Por eso, si usted se da cuenta, yo entiendo en el versículo 23 dice, pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, como quien dice que ya cubrió ahora esas grandes necesidades de predicar el evangelio, ahora se iba a dirigir a Roma. Ahora, yo pienso que a través de esta palabra, Dios nos habla de que una de las grandes necesidades es predicar la palabra a aquellos que aún todavía no han sido alcanzados por el evangelio. Y como que la ayuda económica él lo deja ya como de último, pero le da más énfasis primero a lo que es el campo de trabajar como misionero. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de darle la prioridad, evangelizar, predicar, anunciar el evangelio, porque hay muchas almas que se están muriendo sin Cristo, se están muriendo sin ser salvos. Y a veces nosotros los cristianos le estamos dando ciertas prioridades a otras cosas y deberíamos estar dándole la prioridad más a hablar del evangelio. Entiendo yo, hermano Roberto. Hermano, bueno, yo estaba leyendo un poquito sobre la historia de la iglesia de Jerusalén, como que la iglesia, de la iglesia de Roma, como que ella ya se había formado en el tiempo. Pero estos hermanos habían pasado por un periodo bien difícil con el emperador. Prácticamente a todos judíos, tanto
cristianos como no cristianos, los eliminó. Pero luego como que regresaron y entonces, claro, se puede ver que aquí anda cubriendo esa necesidad que tienen de fortalecer a esta hermandad que está en estos lugares. Y como que lo nuevo que se iba a predicar, que continuaba, me parece que fue el deseo en anhelo, porque tenía un anhelo de ir a España. Pero si estaban los hermanos que estaban en Roma estaban. De hecho, cuando él llega, los haya divididos. Ya unos querían algunos querían practicar como del cosas del Antiguo Testamento. O sea, hay totalmente una división que hay allí, porque no, si lo vemos del inicio, desde el 22 se empieza como a organizar, como a ver las deficiencias. Entonces, pienso que estaba viendo en Roma deficiencias que habían. Entonces, por eso casi la carta habla mucho de la ley, menciona mucho, y como que los va llevando, por ejemplo, como del 1 al 4, como que quiere como organizarnos. Nos da ahí detalles de la situación que está sucediendo. Y como que ya empieza en esto y destaca mucho la predicación, sí es cierto, pero ya en estas partes, como que en estos versículos de acá, del 15 en adelante, se dedica a esa parte, me parece que se dedica más a por ejemplo, acá en el caso de la edificación, está haciendo la edificación, está haciendo benevolencia ahí, y está haciendo las 3 funciones, ¿verdad? Que son indispensables que nosotros desarrollemos, porque no podemos dejar ni una ni la otra. Tenemos que, si nosotros nos dedicamos solo a predicar y predicar, entonces no, pero al final tenemos que edificar también, poner cómodos los hermanos lo más que se pueda, lo que tengamos. Tenemos que ver, por eso Jesucristo, Pablo, yo pienso que se fijó mucho en el concepto de Jesús. Aprendió con pocos y él los iba preparando. Incluso Jesús se iba a preparar. Entonces Pablo como que lo miro siguiendo el mismo ejemplo y cumple esas 3 aspectos de que no debemos descuidarlos a los hermanitos. Tenemos que edificarlos lo más que podamos, que predicarlos de estar, que estén cómodos, predicar el evangelio y la benevolencia que desarrolla ahí con las necesidades que hay en Jerusalén. Entonces eso es bien importante porque, y es cierto, tiene razón el hermano, pues nos distraemos en otras cosas, pero que en estas cosas yo siento que debemos de ser las prioridades. De esas cosas es el centro de todo, pues. Iglesia que se dedica ya en otras cuestiones a otras situaciones que no son esas, no la bendice Dios. De hecho, en los Corintios les dice, les da ustedes tienen todos los dones para hacer una iglesia eficiente. Y hacia eso tenemos que darle nosotros, crear todos los dones necesarios para que tengamos, ahí viene la bendición. Yo creo que, por ejemplo, hay cosas que nos dicen, el orden trae bendición. Amén. Okay. Mi hermana Alex. Sí, anoche que estaba en una predica con unas hermanas, me hizo recordar el hermano algo ahorita cuando dijo que a veces nos enfocamos en algunas otras cosas, porque yo les decía que la importancia de llevar el mensaje y que no tienen que estar considerando de que tienen que estar muy preparadas, porque el mensaje del evangelio es sumamente sencillo. Y en eso yo recuerdo a mi mamá, pues mi mamá no, uno de los anhelos de mi mamá tiene 90 años, y uno de los anhelos de mi mamá es saber leer. Ella dice, a mí me gustaría que el Señor me hiciera el milagro para yo leer la Biblia, pero ella predica el evangelio, incluso ella le predicó el evangelio a los vecinos, y ahí se convirtieron, hoy eran evangélicas. Mi mamá en su sencillez les explicó que lo que hacían, la diferencia, y les hizo una comparación con respecto a lo que hacían, a lo que hacían los evangélicos, que no era bíblico.
y ahí les explicó sobre los diezmos, que ellas se ocupaban de completar el 10% para llevar a la congregación. Y mi mamá siempre con mucho amor, pues, aún, aún cuando es analfabeta, el mensaje del evangelio es sencillo. Así yo lo vi como me dijo mi mamá, que se convirtieron las hermanas, la señora, la vecina y su hija y sus sobrinas ahí al lado de la casa. Yo dije, wow, cualquiera puede predicar el evangelio, pues, una viejita, analfabeta, 90 años, y eso se lo decía yo a las hermanas en la enseñanza ayer, que tenemos que estar claro que el evangelio es un mensaje sumamente sencillo. Pero lo que me hace recordar el hermano es algo que dijo una hermana, dijo, una de las cosas que a mí me preocupa de mi congregación realmente, es que tenemos excelente butaca, tremendos aire acondicionado, una tremenda cocina donde se prepara café y todo, y hay de todo. Y las butacas súper cómodas, pero yo no he visto una campaña evangelística. Y hay mucha comodidad, pero vamos como 8. Entonces ella dice, yo considero que debería, pues, enfocarse más en que haya, en salvar almas, que en levantar grandes edificios donde hay sumamente comodidad para nada más hayan 8, porque se han enfocado exactamente en preparar un lugar para que se congregue. Y en eso yo, pues, puedo ver la humildad y el lugar tan hermoso del hermano Víctor Armando, cuando él publica esas fotografías que tal vez el piso no tiene tierra, pero eso está full de niños. Y entonces vemos, pues, realmente cuando el trabajo para el Señor se hace enfocado en las prioridades. Y la prioridad, pues, es el evangelio y las almas que necesitan el mensaje. Muchas gracias. Okay. Mire, me gustaría que siguiéramos hablando sobre esto, pero este capítulo ya lo vimos la semana pasada. Se supone que estamos en el resumen. Porque Amén, sí hermano. quiero que veamos el 16, porque es muy importante. Creo, para mí es uno de los capítulos más bonitos que yo he visto, porque aquí una de las cosas que vamos a ver es realmente lo que hace cada individuo de la congregación. Fíjense bien, es una parte donde simplemente Pablo saluda a la gente. Pero vamos a verlo uno por uno. Capítulo 16, yo lo voy a leer. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Cuéntame de quién es Febe. Nada más por este solo versículo. ¿Cómo es esa señora? Diaconisa es completamente servidora, ¿va? Diaconisa simplemente sin traducir es sirviente, Sí, yo entiendo. servidora, ¿verdad? Eso simplemente. Se Entonces, le tiene que dar, dice que era digna de honra. ¿por qué? Aquí dice que ha ayudado a muchos. Fíjate que bien, es una señora que ayuda a muchos. Primero, que es sierva. Segundo, que ayuda a muchos. ¿Qué más? Y le da especialidad a Pablo también, a él. Le ayuda a Pablo. Fíjate, Sí. le ayudó a Pablo. ¿Ok? Le ayudó a Pablo. ¿Ok? Ahora, eso ya lo vemos. Ahora, ¿qué es la responsabilidad de los romanos, de la iglesia de Roma, hacia ella? Que se le proporcione toda la ayuda necesaria de parte de la hermandad. ¿Cómo debe ser la hermandad? Que le cubra todas las necesidades, cualquier necesidad que tenga. Está hecha de siervos. La iglesia debe estar hecha de siervos, de sirvientes. Amén. ¿Verdad? Y el ejemplo de servicio lo está dando un hombre o una mujer. Una mujer. Una mujer, fíjate quién es el ejemplo de servicio. Ahora, esta diaconisa está enseñando. Claro que sí, por el ejemplo que está dando.
¿verdad? Si aquí dijera, dígale a la diaconisa que no sirva más, ¿verdad? Hubo una hermanita que llegó conmigo en una congregación, me dice, hermano, yo tengo una contienda con esta iglesia aquí. Y le dije, ¿qué es? Que no me dejan servir. Y le dije, ¿cómo que no le dejan servir? Sí, no me dejan servir. Pues, ¿cómo quiere usted servirles? Le dice, bueno, es que yo quiero decirles, servirles en esta forma. Yo quiero decirles a los varones lo que tienen que hacer para que lo hagan bien. Ese era el servicio que quería dar. Ah, ya quería ser jefa. Ella quería ser jefa. Ese no es el servicio, ¿verdad? El No. servicio no es ser jefa. El servicio no es... Pastora. Quería ser la pastora, ¿verdad? Entonces, eso era un poco diferente. Hermano, yo quiero darle un ejemplo. Usted conoció a la hermana Norma. Sí, hermano, claro. Bueno, mire, la hermana Norma tenía un concepto casi igual. Una vez nos dijo, yo, cartas incluso se refirió a Pablo, de ese Pablo yo no leo, porque ese Pablo es machista. Okay. Y usted la ve ella con toda la inteligencia que tenía, pero se fija cómo este ejemplo, imagínense, nosotros tenemos el mejor ejemplo que tenemos porque es lo más cercano a Jesucristo. Pablo, porque él tomó el ejemplo de Cristo y nosotros. Pues cuando nosotros hacemos de Pablo, estamos como pegaditos a Cristo ahí, pues. Estamos cerquita. Entonces, pero no todo el mundo puede llegar a lo que nosotros hemos entendido. Yo a lo que más llego es a querer ser hombre para dar el resumen. Pero bueno, le doy gracias a Dios por haberme hecho mujer. Entonces, fíjese nada más de ese versículo, ¿cuánto podemos sacar del carácter de una mujer cristiana? Una mujer cristiana, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 3. En el versículo 3 es de una pareja cristiana. A ver, alguien léame el versículo 3, Víctor Armando, y explíquemelo. ¿Cómo es el carácter de Priscila y Aquila? Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 16 y versículo 3. 3 y 4. Amén. Muchas gracias. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué aprendemos de Priscila y Aquila? Entregaron todo al servicio. ¿Qué más? Yo puedo ver que aquí en las escrituras eran una pareja muy colaboradora. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos contribuían, ayudaban en el ministerio. Y también puedo darme cuenta que no solamente ayudaban, sino que estaban dispuestos hasta poner sus vidas por servir, por ayudar, por colaborar. Eran personas que estaban muy atentas a cubrir las necesidades que habían dentro de la iglesia. Eran personas que yo puedo ver que les gustaba estar activas. Les gustaba estar en acción. No les gustaba estar solamente ocupando un lugar en la iglesia. Miraban cómo se involucraban en el trabajo, cómo colaboraban en el trabajo. Y pienso que esa es otra enseñanza que la palabra nos da a nosotros, de ser colaboradores, de tomar esos ejemplos de esta pareja de servir, de ayudar, de colaborar. A veces nosotros vemos tantas necesidades que hay, pero no colaboramos porque esas necesidades se puedan cubrir. Ese es el carácter que yo veo de Aquila y de Priscila, que eran personas muy serviciales.
Hermano, Específicamente, espérame, ¿a quién? ¿A quién? Cuando leemos desde el versículo leemos en el versículo 3, dice que ellos eran colaboradores en Cristo y en Cristo Jesús, o sea que ellos colaboraban en la obra, colaboraban en el crecimiento de la obra, de la empresa de Dios. Y luego dice que también exponían su vida, no solo, sino también para la gente que era gentil. Eran muy colaboradores, ayudaban a la gente gentil también. Es lo que yo logro captar, hermanos. Okay. ¿Quiénes son los gentiles aquí en Estados Unidos ahorita? Por ejemplo. Los gentiles, los gentiles serían los emigrantes. Exacto. ¿Quién trabaja con los gentiles? Aquí la Priscila, ¿verdad? O sea, estamos empezando a ver la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Hermano, hermana aquí Flor. en Aquila y Priscila podemos ver un gran ejemplo de unidad familiar, de la devoción tan grande de este matrimonio y el respeto a Dios. Muy, muy opuesto al ejemplo que nos ponen en Hechos de Ananías y Zafira, ¿no? Que entre los dos estaban ocultando algo, pero no, aquí había servicio, había colaboración, los dos se motivaban uno al otro para servir a la iglesia de Cristo. Es mi comentario, hermano. Buenísimo. Amén. Hey. ¿Quién más quería decir? Alex. Yo, en otro pasaje de la Biblia sabemos que Aquila, Priscila y Aquila han pasado por muchas situaciones, fueron expulsados de Roma. Me imagino toda la persecución por lo que ellos pasaron y todas las personas que ellos conocieron y en todas las congregaciones que lo conocieron y todas esas congregaciones donde ellos trabajaron. Y aparte de eso, pues hacían carpa y Pablo también hacía carpa con ellos, pues ya desde lo secular, la colaboración de ellos con Pablo era en muchas áreas, no solamente en la área espiritual, sino también en la secular, porque ya nosotros sabemos en pasajes en Hechos donde nos habla de Priscila y Aquila, desde incluso desde la expulsión de ellos en Roma y por todo lo que han tenido que pasar. Y aquí, pues, lo que a mí me impacta es que dice, no solo yo doy gracia, dice Pablo, no es solo conmigo que lo han hecho, sino, entonces dice, sino también toda la iglesia de los gentiles. Entonces, eso viene a raíz pues, de todo ese peregrinar que me imagino que tuvieron ellos a raíz de la persecución, ¿verdad? Pero lo que me impacta es esto, que no, Pablo dice que no solamente él es el que tiene que darle las gracias a esta pareja, sino toda la congregación de los gentiles. Entonces, fue mucho el trabajo de esta pareja. Hay una serie que estuve viendo y manifestaban, hicieron como, bueno, una película de ellos, pero de verdad que hubo una serie que yo vi reflejado cómo pudieron haber sido ellos y eso me impactó. De verdad, y bueno, y estamos hablando de un matrimonio, que es lo maravilloso, pues, un matrimonio, y los matrimonios son base de las congregaciones. Gracias. Okay. Según el versículo 5, ¿qué más tenían? Henry. Bueno, quería decir que en Hechos 9, cuando está Dorca o Tabitha, que ella era primero una discípula, es decir, que siempre estaba estudiando. Segundo, enseñaba con lo que ella hacía con las manos, con lo que ella fabricaba y le daba a los pobres, le daba a la gente que no tenía. Entonces ella estaba demostrando el amor de Cristo en toda manera, para que nadie se fuera con frío o con hambre, pero era discípula, es decir, que siempre estaba estudiando. No era de la que tenía chance, se acostaba a dormir un rato, así vago como yo. No lo es. Dorca
era un buen ejemplo para todos nosotros. Ok. Ahora, según el versículo 5, ¿qué más sabemos de Priscila y Aquila? Que tenían una congregación en su casa. O se congregaban en su casa. ¿Y eso qué nos indica? ¿Qué más eran ellos? Hacían casa de campaña. Pastores. Hospedadores. Hospedadores. Hospedadores hospitalarios. ¿Verdad? Listos. Si se necesita un lugar para reunirse, ¿quién se iba a ofrecer primero? Debemos tener un estudio los martes a las 8 de la noche. ¿En casa de quién? Amén. De los ¿Quién va a Pinochet. decir? ¿Quién va a decir la mía? Pinochet dijo lo primero, nos ganó Pinochet a todos. Fíjate, ¿te fijaste? Yo pensé que todos iban a levantar la mano en mi casa. No. Pinochet dijo primero. ¿Qué pasó? Todavía no responden. Ya están pensando. Tengo que consultar con mi esposa. No están contando cuántos somos en la sala. A ver cuánto tienen que cocinar. Aquí en mi habitación no caben sino como 5, pero yo lo recibo. Eso es lo que hay que decir. Hay harto espacio en el piso, ¿verdad? De pared a pared, no hay problema. Y les hago café bien bueno. Ahí está. Mira nada más. Amén. Ok. Entonces, sabemos además que eran hospitalarios, ¿verdad? Ok. Y que todos estos gentes que son trabajadores merecen agradecimiento, ¿se fijaron? Ok. ¿Y quién más en el capítulo 5, quién más aparece por ahí? ¿Cuál es su gracia? Epeneto. ¿Qué tiene Peneto? Primer convertido en Acaya. Piqueto. ¿Qué tiene que ver que sea el primer convertido en una paya, en la calle, en Asia? Era un siervo muy amado del apóstol Pablo. Ajá. Una vez nosotros fuimos a hacer una campaña a un pueblo por allá en Apure. Eso es pero polvo, calor y sacudo. Y fuimos a hacer una campaña y se convirtió un señor. Y con ese señor después se convirtió su esposa, después se convirtió su hija y ahí se inició la congregación y ahorita es bien grande, ahorita hay como 70. Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene característica buena los primeros convertidos? Sirven de ejemplo para los demás. Ajá. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 15 y 16? 1 de los Corintios 16, 15 y 16. ¿Qué dice? Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Okay. O sea, tienen esa madurez, ¿verdad? O sea, el primer convertido de donde salieron todos los demás y que está todavía en la iglesia, quiere decir que está fuerte, que es un ejemplo de los demás, como estaban diciendo. Entonces, tenemos que Peneto era de los primeros convertidos, era de los fuertes, ¿verdad? De los que se habían convertido. No quiere decir que aprendió mucho, pero ya ¿cuál es la característica de una persona que tiene muchos años en el evangelio? ¿Cuál es lo mejor que puede tener?
aunque no sea muy inteligente, aunque no sea mucho bueno para hablar, etcétera. No Sabiduría. sepa leer. Servidor, Sabiduría, Y el ¿qué más? ejemplo. servidor, Servidor, tu amor, su amor. Si no, no hubiera durado, no estaría ahí ya. El ejemplo de Paciencia, perseverancia. perseverancia. Humildad. Fíjese, todo. su entrega, ¿Cuántos del fruto del espíritu, cuántos de eso se requiere tiempo para desarrollar? No entiendo la pregunta. Bondad, benignidad, paciencia. ¿Cuántos de esos se necesita tiempo para desarrollar? Todos. Todos los dones del Espíritu Santo requieren tiempo para desarrollar. ¿Verdad? Todos amén. requieren tiempo. Mientras más tiempo tiene uno, mejor. Sí. Sí, hermano, pero Póngase a pensar, ¿por qué no nos llevó a los que estamos aquí, que somos poquitos, por qué no nos llevó Jesús al cielo con él cuando salimos del agua? ¿Nos hubiera llevado de una vez? Pero si nos llevara de una vez, el cielo estaría lleno de mentirosos, rateros, ladrones, asesinos, drogadictos, narcotraficantes, ¿verdad? Sí, Necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, sí, necesitamos el tiempo, ¿verdad? Y mientras más viejos estemos es porque todavía no, o sea, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, ¿no? Yo tengo la suegra de mi esposa Jane, tiene 100 años, y cada vez que hablo con ella me dice, no sé por qué Dios no me ha dejado que me muera, pero ella no se ha bautizado. Yo le digo porque Dios está esperando que tú te arrepientas. exacto. Dios está esperando que por eso te dejó vivir 100 años. Entonces el tiempo en la Biblia es importante. El tiempo en la Biblia es importante. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó a trabajar en el arca? Casi 100. ¿Verdad? casi sí. Entonces tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, versículo 6. ¿Qué ejemplo tiene esta señora? Saludad a María. Y que vosotros. Otra Dorcas. Trabajadora. Trabajadora. Fíjese, servidores, trabajadores, hospedadores, ¿verdad? Experimentados, maduros. Fíjese lo que es la iglesia. Estos son los que se necesitan, esos son los que forman la iglesia. Versículo 7. ¿Qué tienen Andrónico y Junías? Familiares. Muy estimados. ¿Por qué? eran los que sufrían a la par de él de sus sufrimientos. Ah. ¿Verdad? Con sus parientes y compañeros en prisión. Los compañeros en prisión. ¿Qué prisión tienes tú? Todos tenemos alguna prisión y tenemos compañeros en prisión. Según Pablo, cuando él dice, yo pues prisionero de Jesucristo, no está hablando de que está en la cárcel, hermano. ¿De qué está hablando? La cárcel del pecado. Claro. Del pecado. Él está amarrado a Jesucristo para evitar el pecado, ¿no? Para quitarse el pecado. Sí. Está pagando su condena. Hermano Jacobo, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. que ya está de vuelta. Hermano Jacobo. Por alguna razón no se le oye, aunque trae el micrófono encendido, no tiene volumen. Sí, hermano, sí, gracias. Ahora sí ya le escuchamos. Amén. Ok. Yo quería hacer un comentario con respecto a
a lo dicho por Pablo, porque Pablo, para que Pablo diga, ha trabajado mucho, hay que pensar de verdad que esa palabra mucho no es 4 o 5 acciones cristianas, sino que mucho es mucho, porque para Pablo mucho, imagínate todo lo que le tocó vivir a Pablo, y para que Pablo diga, han trabajado mucho estos hermanos, tanto Febe, Priscila, Aquila, y aquí en el versículo 6 María, es porque han sido hermanos entregados verdaderamente al trabajo en la obra. Gracias. Así es. ¿Ahora cuánto tiempo tenían Junías y Andrónico? Según el versículo 7. Compañeros de prisión, parientes, y vinieron a Cristo antes que yo. No sé si tienen la misma versión ahí ustedes. Versículo 7 dice, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. O sea, ya tenían tiempo también, igual que Epeneto, ¿verdad? Igual que Estefanas. Versículo 8, ¿qué aprendemos de Amplias? ¿Cuál es el carácter de Amplias? O Amplias. Una persona que a las personas, para que nosotros digamos, salud amplia, amado mío, es una persona que se deja amar, una persona debe ser una persona sumamente amorosa, una persona, de esas personas que es fácil que tú ames por su manera de ser, por su dulzura, por su ser, por cómo son. Hay hermanos que se hacen más fácil amarse. Y aquí yo veo que debe ser este señor así, pues. Muy amigable. Amado. Y hay personas que son muy dulces, con mucha dulzura, que Así tratan con como el mucha, hermano Henry. así como el hermano Roberto. No, como el hermano Henry, ¿no? No, como el hermano Samuel. Ah, bueno, está bueno. Como el hermano Sergio. Exacto. Versículo 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, el aprobado en Cristo. Saluden a la casa de Aristóbulo. O sea, fíjense bien lo que está diciendo. O sea, colaborador, hermano, querido, ¿verdad? Aprobado, y la casa, una familia entera. O sea, todos los conocen. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a la casa de Narciso, que son del Señor, son del Señor. O sea, gente que son del Señor, son hermanos, que son amados, que son trabajadores, colaboradores, hospedadores, ¿verdad? Maduros, pacientes, en fin, todas esas, toda la naturaleza de la iglesia se ve aquí en una forma personal, ¿verdad? Saluden a Herodión, mi pariente, saluden a la casa de Narciso, que son del Señor, saluden a Trifena, versículo 12, y a Trifosa, obreras del Señor, otra vez, colaborador. Labor, hermanos, labor es trabajo pesado. Es lo que quiere decir labor. Cuando decimos colaborador, no es cualquier cosa. Labor tiene que ver con trabajo pesado, ¿verdad? Sí. Saluden a la querida hermana Persia, querida, amado, aprobado, hermano, hermana, que ha trabajado mucho en el Señor, otra vez en mucho que estaba mencionando Alex. Saluden a Rufo, escogido, son del Señor, escogido del Señor, también a su madre y mía. O sea, ¿cómo considera Pablo, ¿verdad? A la mamá de su hermano, igual que como si fuera su propia madre? ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos, ¿verdad?
nos saludamos de la misma manera. Ese es Hechos. No, Romanos 16. Versículo 14, saluden a Esíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos con ellos, saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. La importancia, es lo más bonito de estas plataformas a veces, hermano, es antes de empezar el estudio y después de terminar, cuando nos saludamos unos a otros, nos hablamos, nos contamos chistes, nos decimos. Se quedó así, hermano Roberto. Una cosa maravillosa. Se le frizó, hermano. ¿Perdón? Se le frizó un rato su internet. Ah, bueno, perdón. No es culpa mía. No escuchamos lo último. Te digo que qué maravilla que podemos tener esa comunión como lo podían tener ellos aquí en esa forma de saludarnos. Físicamente, nosotros por medio de estas plataformas, a pesar de que estamos a 3, 4, 5 mil kilómetros de distancia uno del otro, podemos hacerlo de esa manera, ¿verdad? Solo quería que enfocáramos en eso un poquito y vamos a terminar el libro si lo podemos hacer hoy, ¿ok? Porque ahora vuelve otra vez a la parte doctrinal diaria como consejería final del libro de los Romanos, como conclusión final del libro de los Romanos. Entonces vamos a leer del 17, ¿verdad?, al 20, del 17 al 20, que hay una advertencia específica, una cosa específica. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a nosotros. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok, hay una interrupción aquí en los saludos, porque después voy a seguir saludando un poquito más. Pero aquí hay una parte que es muy difícil de entender. Y la razón que es difícil de entender es porque allá en Mateo, ¿verdad? Jesús dijo la parábola de trigo y la cizaña. Y dijo, no arranque la cizaña, porque puedes arrancar el trigo junto con ella, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, sí, arranca la cizaña. Lo que pasa es que la cizaña de allá no es la división dentro de la iglesia, es la división en el mundo, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que da el trigo y la cizaña. Entonces nosotros nos quedamos en este mundo, como dice la oración de Juan capítulo 17, no te he pedido que los saques de este mundo, sino que los protejas, ¿verdad? La iglesia está aquí y está existiendo y no estamos peleando contra el mundo, no estamos llegando y insultándoles, estamos tratando de traerles a nosotros y sobrevivir sin que nos contagiemos de ellos, ¿verdad? Tenemos la misma tónica que le dijo Jehová a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Tú no a ellos, ellos se conviertan a ti. En Jeremías 17, 19 en adelante. Entonces aquí lo que está diciendo es que los que causan división, eso sí hay que echarlos para afuera, ¿verdad? Los que son pecados públicos, como el caso de 1 Corintios 5, hay que echarlos para afuera. Pero a los de afuera no hay que echarlos para afuera, hay que llamarlos a escuchar el evangelio, ¿verdad? ¿O no? Amén. Ven. Ok, solamente quiero hablar de eso y ustedes, la palabra es de ustedes. A ver, explíquenme. ¿Quién quiere explicar? Henry. No te oigo. ¿Cuál fue la pregunta, hermano?
Expliquemos el versículo 17 al 20. Yo quiero hacer un comentario, hermano Roberto. Adelante, Rigo, mientras El hermano prepara la explicación. Lo delicado que es salirse de la doctrina, porque en realidad la enseñanza que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma es una enseñanza bastante fuerte, que no consintamos a los que están trayendo falsa doctrina. Por ejemplo, hoy en día yo puedo darme cuenta que muchos hablan de que la iglesia se está renovando. Hoy están en las iglesias poniendo coros, grupos formados por hombres y mujeres, enseñanzas que no están en la Biblia. Y estamos con ellos. Y la Biblia acá dice que nosotros debemos de apartarnos de ellos, porque son tales personas, no les sirven a Dios. Y si no les sirven a Dios, ¿por qué estar con ellos? Entonces veo la enseñanza del apóstol Pablo bastante dura contra aquellos que quieren traer falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Eso nos enseña que nosotros debemos de ser muy cuidadosos de la doctrina que esté entrando en nuestras congregaciones. Debemos de tener un celo por la doctrina. Y muchos como que no les está dando ya, no le están dando importancia a la doctrina. Dicen, no, pero es que somos una iglesia moderna. Entonces yo pienso que la palabra del Señor no se debe de actualizar. La palabra del Señor es de hoy, es de ayer, de hoy y para siempre. La enseñanza de Jesús es la misma de ayer, de hoy y para siempre. Y en esa debemos de permanecer, en la enseñanza de Jesucristo. Lo que el Señor Jesús nos enseñó, en eso debemos de permanecer. Hoy está muy de moda que la iglesia se está modernizando. Pienso que la iglesia debe ser la misma. Solamente mi comentario, hermano. Amén, Rigoberto, muy bueno. ¿Qué más, Henry? ¿Quiere decir algo? ¿No? Hermano, ¿Jacobo? Desapareció Jacobo. Oh, Sí, hermano. Diego, Sí, hermano. usted ¿Quiere decir quería algo? decir, No entiendo. ¿Me hablan a mí, perdón? No, sí, yo sí quería decir algo sobre el Bueno, versículo 17 al 20. me gusta el comentario del hermano Rigoberto Chamalé, que debemos permanecer en la palabra, en la doctrina, que es inmutable, como nuestro Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. hermano Miranda, Sí, hermano Iván. cuando usted hizo la comparación con la cizaña, me parece que aquí Pablo, en aquel tiempo, cuando Jesucristo estaba hablaba acerca del reino y el mundo, o sea, entonces como que se estaba conformando, pero aquí ya podemos ver, pero yo veo acá también que allá hablaba de juicio, pero al final en el versículo 20 parece que nos dice, porque allá dice que no se arranque, pero aquí también, pero al final como que aclara en el 20, y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás. Habla del final, del juicio final, que va para el mismo lugar
con todos aquellos que fueron cizaña. El Señor los va a arrancar, no nosotros, en cierto momento. Lo único que podemos ver que nosotros en la parte interior de la iglesia ya tenemos texto bíblico como Mateo 18, cómo se procede, ¿verdad? Que cómo se procede y hablar con el hermano. Claro que dice, si nosotros descubrimos que una persona, tales personas se sirven para Cristo, no sirven a Cristo. Entonces prácticamente aquí venimos y son personas del mundo y podemos utilizar también el versículo que dice, estuvieron con nosotros de Juan, pero nunca fueron de nosotros. Siempre vamos a encontrar, hermano, este tipo de personas que al final el último que toma la última palabra, yo creo que lo tenemos ahí en el versículo 20, que él va a tomar la decisión al final. Y de pronto aplazará a Satanás. Porque prácticamente hablamos que también, que en las parábolas hablamos, incluso en la del sembrador, vemos que así como anda Jesucristo sembrando, también anda Satanás sembrando. Y claro que lo hace con colaboradores. Entonces van a venir también a nuestras congregaciones a hacer ese trabajo. Pero nosotros tenemos que aprender a estar muy bien preparados, porque también podemos en este tipo de textos bíblicos, lo importante es que nosotros no lo saquemos fuera de lo que realmente quiso decir Jesucristo, lo que nos está ordenando. Y es importante porque aquí podemos utilizar también, por su fruto los conocerás, cuando dice con palabras suaves, halagos, engañan a la gente inocente. Entonces aquí volvemos al versículo anterior. Esa es la parte donde nosotros edificamos. Si edificamos bien la iglesia, de hecho va a notar este tipo de personas. Y a veces no somos nosotros, porque hay ciertas cosas que es la iglesia que va a tomar las decisiones, no personalmente. Entonces hay mucha relación. Por eso hablamos en el capítulo 15 que Pablo iba hacia las deficiencias y él nos va a corregir, ¿no? Y aquí, aparte por ejemplo, vimos esa parte donde nos saludamos con el gozo, sin perder ese gozo, porque el problema, hermano, que al final Satanás es lo que quiere, que nosotros dejemos perdemos el gozo de servir al Señor, de estar en la iglesia, y nos vamos contra una persona. Pero sabemos que el trabajo lo hace Satanás. En el versículo 20 nos aclara. Y nosotros la función es explicar, y el Señor la palabra. Nosotros seguimos, pues, pero la confianza no la perdamos. Sigámosla, aunque la miremos ahí, que pueden estar haciendo todo esto, pero sabemos que la palabra quebranta cualquier corazón, cualquier situación, porque es que penetra hasta los huesos y lo más profundo. Nosotros sigamos con la palabra adelante. Y eso es lo que nos manda el Señor. Que Dios les bendiga. Gracias, Iván. Víctor Armando. Hermano Víctor Armando, adelante. Muchas gracias, queridos hermanos. Bueno, he estado escuchando muy buenos los mensajes, las opiniones. Bueno, hay mucho que decir por el tiempo. Vamos a resumir en lo que nuestro querido Padre Celestial nos enseña en su palabra. Vemos que aquí el apóstol Pablo está dando una advertencia a los hermanos que están en Roma. Es una advertencia que los que van a causar divisiones, tropiezos, es dentro de la iglesia. No de todos, no hablo de todos, no, de algunos que apostatarán. Apostarse es desviarse, es alejarse de la doctrina que han aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está hablando bien claro el apóstol Pablo cuando le da la instrucción a Timoteo y le dice bien claro que como vamos a leer este texto bíblico y ahí termino, por favor. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, mire hermano, dice, algunos, dice de todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos que el trabajo del predicador, del diácono, del anciano, del pastor o de los hermanos
es que nosotros estemos alimentados y nutridos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, para no desviarnos, no alejarnos y no causar tropiezos ni divisiones. Y es así como se dividen las iglesias. Es así como ponen ellos su costumbre, sus mandamientos. Es por eso que nosotros debemos siempre llevar la verdad que nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles los dieron a todos nosotros que hemos sido elegidos, escogidos para ser santos, para ser nosotros instrumentos, para nosotros capacitarnos, para nosotros estar siempre velando y orando en todo tiempo, en todo momento. Como hay varios ejemplos, hermanos míos, que aquí tengo, pero Dios mediante estaremos dando más énfasis, un enfoque más acerca de esta importancia de estos saludos personales. El saludo es una expresión de gratitud, de agradecimiento, y cómo amamos al Señor, cómo amamos a la iglesia, cómo amamos a los hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermanito. Dios les bendiga a todos. Bueno, gracias, hermanito. Un punto más y ya vamos a parar. Según el versículo 19, ¿qué es lo que se destaca de la iglesia de Roma? Según el 16 y 19, ¿qué es lo que se destaca de la iglesia de Roma? Amén, hermano. Prácticamente en el versículo 19 estamos viendo la respuesta a todos esos interrogantes, a todas esas divisiones que están causándose dentro de la iglesia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. O sea, importante es la obediencia. Obediencia, pues no solamente es asistir a las reuniones en la iglesia, sino edificarnos y construirnos, hace parte de esa obediencia. Y nos menciona también dos palabras importantes que hay allí, que es la palabra gozo y ser sabios. Eso es lo que nosotros estamos en este momento, estamos reunidos a través de esta plataforma. Nos estamos gozando porque nos estamos fortaleciendo, nos estamos dando ese crecimiento espiritual y estamos adquiriendo sabiduría. Cuando estamos adquiriendo esa sabiduría, no nos vamos a dejar engañar. Fácilmente vamos a identificar cuál es esa cizaña que puede estar llegando a la congregación. Es mi comentario, hermano. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, muchas gracias. Ya hemos llegado casi al final. Nos quedan unos cuantos versículos nada más. Yo creo que terminamos con un resumen la semana que entra. Y de ahí vamos a decidir quién. Vamos a dejar que Víctor Armando nos dé el resumen la semana que entra. ¿Está bien? Para mí es un placer, un gusto, hermanito. Gracias. Ok, Víctor lo va a dar. Y entonces, muchas gracias a todos ustedes. Nos tenemos que ir porque en media hora empieza la clase con Vicente y ya ve que él tiene que empezar a tiempo, si no se enoja. O sea, que respetar. Él está más agringado que yo, eso sí, no hay duda. Okay. Sergio, está en tus manos, tú decides, escoge quién haga la oración y todo eso. Gracias, hermanito. Pidámosle al hermano Henry que termine con una oración y nos despedimos. Okay. Oremos. Padre, vamos, gracias por su amor y por su paciencia con cada uno de nosotros. Lo pedimos que bendiga a estos estudios, que lo bendiga en nuestra vida para poder hacer mejores servidores suyos. Padre, lo pedimos que bendiga a los que están enfermos, los que están de bajo ánimo, los que están, Padre, sin querer hacer mucho en esta vida, que ellos vean, Padre, la vida de ahora y la vida que viene, que tenemos que trabajar duro para participar en su palabra, Padre. Lo pedimos que lo ayude a cada uno de nosotros a sobrevivir lo que está escrito y tener una idea de lo que sería en el cielo, a tener una vida entera en el cielo. Padre, pedimos que usted lo ayude a cada uno de nosotros a ver su palabra, a ver a su Hijo, a verlo usted y a ver a su pueblo de una manera que nos da la luz a nosotros y que nosotros podemos repartir la luz a todos a quien vemos en la calle. Amén. Todo esto se lo pedimos
En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén.